Muy buenas a todos. El día de hoy vamos a ver un pequeño recordatorio sobre cómo funcionan los termopares y TRDs y transmisores y también cómo es de que funciona un circuito de control on-off totalmente casero con algunos de estos sensores. Bueno, pues digamos, para empezar primero tenemos que ver una parte del control, ¿no? Que sería la captación, acondicionamiento y transmisión, que sería nuestro traductor transmisor, y el control y procesamiento, que vendría a ser nuestro programa como LabVIEW y pues nuestro controlador que vendría a ser el Arduino. Bueno, en el elemento primario tenemos los tres sensores que transforman magnitudes físicas, en este caso los grados centígrados Kelvin o Fahrenheit, en una señal eléctrica débil o resistencia. Por ejemplo, en el caso del termopar serían milivolts o en un PT100 entregaría una resistencia. Ya el transmisor traductor es el que rescata, estandariza y envía los datos y envía las señales a través de largas distancias. En este caso vendría a convertir o a traducir ya sea los milivolts o el amperaje a una señal de 0 a 20 volts o de 4 a 20 miliamperes. Y ya en el controlador ADC es donde llega la señal estandarizada y se traduce a bits lógicos para ejecutar acciones. Por ejemplo, en nuestro caso, que se va a presentar más adelante, sería controlar el encendido y apagado de un relevador. Bueno, vamos a empezar por el principio físico de los termopares. Los termopares, como bien sabrán, funcionan a base del efecto Seebeck, que es una genera que al momento de entrar en calor, genera una diferencia potencial en un circuito formado por dos uniones distintas de dos metales distintos. En el caso del termopar tipo K, vendría a ser de cromo el aluminio, y esto va entregando una tensión en milivolts de aproximadamente 41 microvolts por grado centígrado. Y aquí hay que tener unas cosas muy en cuenta en este tipo de sensores, puesto a que solamente se tiene en cuenta cuando tú mides directamente con un multímetro, solamente se toma en cuenta la diferencia de potencial en el punto caliente, más no de, del punto donde tú lo estás midiendo, que eso sería la compensación de punto frío, que tienes que tomar en cuenta en base a la tabla de datos de tu sensor y a la temperatura que esté la unión donde tú estés midiendo con tu multímetro, tienes que agregarle ese voltaje ya para poder obtener la temperatura real, ya que solamente estarías midiendo una pequeña fracción. Bueno, ahora vamos con el principio físico de los TRDs o termoresistencias PT100. Bueno, el PT100 está construido de platino, que de hecho, como su nombre dice, el 100 significa que a 0 grados genera una resistencia de 100 ohms. Los podemos encontrar de varios tipos, de 3, 4, de 2, 3 o hasta 4 hilos. Cada uno de estos hilos tiene una función diferente en el PT100. Como aquí se muestra, es para la conexión de 3 hilos, cancela la resistencia parásita del cableado industrial. Y la ventaja que tienen este tipo de sensores a comparación de los otros es de que al tener unos rangos muy cortos que van desde los menos 200 grados hasta los 600, la linealidad es mucho mayor y son mucho más precisos, pero tienen la desventaja de que pueden llegar a ser más sensibles al entorno, vibraciones o otra tipo, o entornos muy duros, por ejemplo, estarlos golpeando constantemente, cosa que los termopares no sufren y tienen la ventaja de que, bueno, tienen la ventaja de que pueden medir rangos más amplios de temperatura, igual desde menos 200 grados hasta 2000 grados aproximadamente o 1200, y te dan esa amplitud de rango operativo, pero
A diferencia de las termoresistencias o los TRTs, estos sí tienen una desventaja brutal al momento de estar en entornos con muchas máquinas. ¿Por qué? Porque al entregar una señal en una señal en tensión, esta suele parasitarse mucho de campos electromagnéticos que están alrededor y la medición no puede ser tan precisa como con los TRDs, que de hecho en esta parte de aquí podemos ver una tabla comparativa de los termopares y los TRDs, que es una de termoresistencia, el otro es el efecto Seebeck, que es aquí el rango, que es lo que había mencionado anteriormente. El termopar tiene un rango muy amplio, mientras que el PT100 no tanto. La presión de la unidad es moneda, curva no lineal, en el caso del termopar, y en el TRD, al ser un rango más chiquito y estar por resistencia, es muy alto, es muy lineal. Aquí está la parte de la sensibilidad del ruido con IM, es muy alta en el termopar porque es una señal muy débil en microvolts, y en el TRD pues realmente es muy baja. Aquí está el problema lo de la señal cruda, que la resistencia del cable de línea provoca una caída de voltaje significativa en largas distancias. Esto más que nada es referente a si utilizas una señal de 0 a 20, de 0 a 10 volts, debido a que, como podrán saber, la tensión a largas distancias va cayendo, cosa que no sucede con la corriente, que la corriente puede viajar largas distancias sin afectarse mucho. Aparte de que la tensión sí puede ser parasitada eh, por EIM, o sea, campos electromagnéticos, cosa que la corriente no. Y pues la falta del... Y puede afectar en la linealidad de la medición de este nuestro sensor. Aquí ahora explicamos la parte del transductor transmisor. El transductor es el intérprete que como primero paso convierte la magnitud física de los milivolts en una magnitud eléctrica procesable, que podrían ser los 0 a 4 miliamperes o de 0 a 10 volts. Y pues electrónicamente utilizan amplificadores operacionales de alta precisión para elevar los microvoltios a un nivel útil. Y ya el transmisor como tal es pues la parte ya final donde se entrega el lazo de corriente industrial normalizado de 420 miliamperes. Que de hecho aquí hay un punto muy importante a recalcar, es de que se utiliza de 420 miliamperes por el simple hecho de que como es muy robusto, a que si se corta en un en el software puede llegar a decir, se cortó el cable, porque como solamente está en el rango de 4 a 20 miliamperes, podemos decir eso, o no está energizado. Y aparte de que, pues, como ya lo había mencionado anteriormente, la corriente es más confiable que la tensión, porque pues esta no es tan inducida por el ruido electromagnético o de máquinas. Aquí es un poco más explicando a detalle la parte de el transmisor, en este caso un SBWR, que es el que vamos a utilizar más adelante, que dice recibe la señal débil de la zona en microvoltios, que venía siendo la parte donde tú conectas tu sensor, la compensación de unión fría, que es lo que estaba explicando anteriormente en el caso del termopar tipo K, porque el PTC no sufre de esto. El transmisor tiene que tener un sensor interno que mida la temperatura en las terminales para poder corregir ese error térmico y entregar así el valor total. La linealidad digital, que es más que nada enderezar la curva natural del sensor para que sea más lineal. Y pues la generación del lazo, que es la entrega de señal en corriente de 420 miliamperes. Por lo general, todos estos están en una arquitectura de 24 volts, que pues es el estándar en la industria. Bueno, aquí más que nada es más que nada entrar de lleno a la parte de
la parte de la unión fría, que es lo que ya había explicado anteriormente, que es la señal del termopar, lo que tú mides en milivolts, más la temperatura de que haya en esa parte, ya puesta también en milivolts, que es la suma total, para ahora sí poder saber la temperatura como tal bien en nuestro sensor. Bueno, la, la señal en temperatura que nos está llegando es un sensor, pero en volts. Bueno, aquí está más que nada la parte de explicación de por qué un lazo de 0,20 miliamperes. Bueno, como ya lo había mencionado anteriormente, es por su unidad al ruido, a diferencia de la tensión o voltaje. La corriente no cae por la resistencia del cable largo, o sea, se puede extender por largas distancias, aparte de que pues no se altera por campos electromagnéticos. El límite inferior a una medición de 20 grados se representa con 4 mA, no con 0 mA. Eso es lo que decía, que si llega a 0 mA, esto nos indica que hay un fallo de desconexión, alguna parte no está bien conectada o un cable se troció. Y pues, ¿qué es lo que se explica justamente aquí en esta parte? Que la corriente cae en 0 mA, el sistema sabe instantáneamente que el cable se rompió o hubo algún problema, y es un mecanismo de seguridad de hardware inherente. Para la parte de la conexión con nuestro ADC, que sería el Arduino, vamos a utilizar una parte de la ley de Ohm, que como podrán saber, las compuertas analógicas del Arduino, en nuestro caso, pues no leen una señal estandarizada de 4 a 20 miliamperes, sino que leen una tensión de 0 a 5 volts. Entonces, utilizando la ley de Ohm, podemos saber que tensión es igual a corriente por resistencia, que en nuestro caso sería, nuestro límite inferior sería de 0. Bueno, de 4 miliamperes por 200 igual a 1 volt aproximadamente. Y a nuestro límite superior de 20 miliamperes serían 5 volts, que es lo que nosotros buscamos. O sea, sería nuestro rango de, de señal para poderlo tener en cuenta. Aquí ya en esta parte más que nada es la parte de los bits, que pues como tal nuestro DC tiene 1023 bits, que los 5 volts se dividen en toda esa fracción, que es lo que nos va a dar la conversión o es la manera como nosotros vamos a poder calcular nuestro voltaje más adelante, ya metiendo nuestro código en el labio, que pues más que nada aquí es como un para tenerlo en cuenta. Aquí se explica un poco de la calibración y el error para ajustar el cero y el spam en el transmisor, que se puede hacer con dos pequeñas pellitas que tiene en los costados. Aunque pues realmente eso no fue algo que hicimos nosotros, debido a que lo utilizamos con los valores de fábrica. Aunque en nuestro caso sí se utilizó una repetibilidad de estar midiendo los milivolts y haciendo 20 corridas para ver qué tanta linealidad, cuál era el error y todos esos parámetros para poder calibrarlo más adelante. Aquí más que nada es más la explicación de todo el paso a paso para poder ahora sí nosotros obtener nuestra medición digital en grados centígrados, que sería el calor, nuestro sensor a cierta temperatura, el dato que nos entrega nuestro transmisor, que es hasta máximo una corriente de 20 miliamperes, el acondicionamiento de los 20 miliamperes a voltaje para que nuestro Arduino lo pueda leer. Y pues aquí más que nada unas pequeñas conclusiones de la selección. En nuestro caso más que nada fue por el hecho de mayor menores costos al momento de la producción, ya que los PT100 suelen ser un poquito más caros que el Thermopar tipo K. Y eso sería todo por esa parte. Ahora iremos a la continuación. Bueno, ahora continuamos con esta parte, que sería nuestro circuito ya totalmente armado para nuestro control on-off de temperatura, con nuestro T aquí puesto, que no se ve porque pues literalmente ya está recubierto con Thermofit, pegado junto con nuestro TI, que sería nuestro indicador de temperatura con pantalla.
que podemos ver que ahorita supuestamente marca una temperatura de 28.4 grados. Enseguida de él tenemos nuestro transmisor transductor, que sería nuestro TIT, que es nuestro SBWR. Y ahora sí, a esta parte tenemos nuestro convertidor de enlazo de corriente de 4 a 20 miliamperes a 0,5 de 1 a 5 volts, que como podemos ver aquí, de este lado de aquí entra nuestra fuente de 24 volts, que más adelante supongo que el editor va a poner la parte de cómo está conectado la resistencia de este diodo Zener. Por aquí entra nuestros 24 volts que van a la parte positiva de nuestro transductor transmisor, que llega hasta acá. Y ahora sí, de esta parte de acá viene nuestra señal negativa, que es la parte donde estamos agarrando nuestro lazo de corriente de 4 a 20 miliamperes. En esta parte aquí tenemos una pequeña abertura para poder hacer mediciones con nuestro multímetro, que lo vamos a ver más adelante. Y también vamos a ver unas cuantas mediciones y comprobaciones en esta parte de aquí. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, al ser un termopar tipo K, el nuestro sí está inducido por campos electromagnéticos. Lo que nosotros hicimos para poder reducir el ruido en este caso fue blindar todo nuestro cable de acero por el que está recubierto nuestro sensor con una tierra física. Lo que hace es de que toda la señal que se induce en nuestro sensor y en el cable se elimina por mediante esta parte de aquí, que es nuestra tierra. Bien, y pues ya acá tenemos nuestro Arduino, que es nuestro TIC, que es el cerebro de todo esto, y pues el relevador, que es más que nada el actuador, es lo que va a estar encendiendo y apagando nuestra resistencia en esta parte de aquí para poder calentar el agua. Bueno, como tal, lo que tenemos aquí es de que para que funcione todo esto y pueda llegar una señal de 0 a 5 miliamperes a nuestro Arduino, es de que conectamos una de las tierras del Arduino, que se puede ver ahí, directamente conjunto con el negativo de nuestra fuente de 24 volts. De aquí se viene a esta parte de alimentación de aquí, acá, que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante comprobando. Y pues aquí es donde llega, se hace toda la magia, porque se convierte de 4 a 20 miliamperes en nuestra señal de 1 a 5 volts. Y pues por esta parte aquí solamente está puesto este diodo para protección de nuestra parte positiva por si llega a haber un incremento de tensión en nuestro circuito. A lo mismo que con este diodo Zener, que está puesto de tal manera que si llega a generarse más de 5 volts, como nuestro Arduino no soporta más de 5 volts, pues lo que va a pasar es de que se va a abrir y toda la corriente se va a ir otra vez al negativo, evitando así dañar nuestro Arduino. Para la parte del relevador, como se podrán dar cuenta, está conectado una eh, a una fuente externa de 5 volts. ¿Esto para qué? Bueno, esto lo hicimos con el propósito de que al momento de conectarlo directamente al Arduino nos estamos dando cuenta que nos metía ruido, y aparte de que los valores de medición de voltaje cambiaban drásticamente con los reales. Entonces se optó por hacer esta forma para poder evitar eso. Ya una vez con esto, pues sí se logró el objetivo, se quitó ese problema y no tuvimos más fallos. Esta parte de aquí solamente es un interruptor para poder apagar y encender la parte de potencia, que sería nuestra resistencia. Y la parte de la conexión aquí es muy sencilla. El positivo está conectado directamente al relevador y se hizo una derivación de la parte negativa, una para conectarlo otra vez al GND del Arduino y la otra al GND que pide el relevador. Y eso sería todo por esa parte de aquí.
Ahorita vamos a ir a las mediciones pertinentes antes de pasarnos al LabVIEW. Bueno, ahora sí vamos a hacer las mediciones pertinentes. Como bien sabemos y ya había dicho anteriormente, el negativo de nuestra fuente de 24 volts, que es esta parte de aquí, está en serie o están unidos con el GND del Arduino, que pues ahí se muestra que es así. De hecho, si yo dejo ese ahí y lo pongo en la parte de atrás de la resistencia, también debería dar continuidad. No me entiendo. Bueno, que se nota que sí. Y también con el diodo. Ahora bien, si en su circuito llegan a ver que no da corriente en continuidad en esta parte de aquí a aquí, es por el simple hecho de como es el diodo, pues está actuando, y lo que va a marcar es el valor del diodo, que no se alcanza a ver ahí. Ahí está, ya sea para esta parte de aquí o esta parte de aquí, va a marcar un valor que es pues lo del diodo. La única parte que sí tiene que dar continuidad es en esta parte de aquí en medio. Me cuesta mucho que dé, pero como ya pito al inicio, pues está correcto. Ahí está. ¿Por qué? Bueno, como se ve en el otro diagrama, esta parte de aquí, pues abajo es un nodo. Tanto el diodo, la resistencia, el transmisor y la señal del que va hacia el Arduino y del transmisor están unidos todos debajo de esta clama. El lazo se cierra ya una vez llegando la parte negativa de la fuente por la parte de la resistencia, y si llega a haber un sobrevoltaje, se va a ir hacia la parte del diodo. Se va a abrir y es lo que va a marcar. Ahora bien, para la parte de corriente y verificar que primero voy a encender mi fuente. Quitaré el cable que tengo aquí sujetado con y pondré mi multímetro en amperes. Así coloco las dos puntas de mi multímetro aquí y aquí. Y como bueno, está conectado al revés, pero da la señal en amperes. Un punto a recalcar muy importante en esta parte de aquí es de que por ningún motivo, por nada del mundo, les debe de marcar menos de 4 miliamperes. ¿Por qué? Porque justamente como dice la tabla de datos de estos transmisores, todos dan una corriente de 4 a 20 miliamperes. Si les da menos, eso quiere decir que su transmisor está dañado y lo van a tener que cambiar por otro. Ahora bien, si se notarán en la parte del relevador, cuando yo desconecto una parte de cuando desconecto esto, pues se activa. ¿Esto por qué? Bueno, porque ahorita en el programa está marcando que hay menos de 0 grados. ¿Por qué? Pues porque no está llegando nada de corriente. Y al momento de hacer los cálculos de la pendiente de la recta, que pues se sacan teniendo el valor máximo de voltaje contra el valor mínimo, menos el valor mínimo, eso entre el máximo y mínimo de la temperatura, tenemos una parte de la pendiente y el otro se saca restando el valor mínimo de temperatura, que serían 20 grados en nuestro caso, junto con el valor mínimo de voltaje, que sería 1.35 si mal no recuerdo, y eso se divide entre lo que ya hemos sacado anteriormente de la división de temperatura contra voltaje. Ahora sí vuelvo a colocar esto en su lugar y el relevador otra vez se volvió a apagar porque ya le volvió a llegar otra vez la temperatura. Ahora, ya una vez explicado esta parte de aquí de manera un poco más visual y más didáctica, nos pasaremos hacia el LabVIEW.
Bueno, ya estamos aquí en la parte de la view. De este lado podemos ver nuestro código de bloques. En nuestro caso estamos utilizando el, el toolkit de este links, que es esta parte aquí. Esta parte aquí es más que nada para la parte del error. Aquí le decimos cuál es en qué com está conectado nuestro Arduino. El analog read es el que nos va a indicar dónde está entrando nuestra señal, que en este caso estamos poniendo que es un 5 por el puerto 5 analógico del Arduino, que sería el A5. Y hasta acá tenemos el digital write, que es el de escritura, que en nuestro caso lo tenemos puesto en el pin 8. Todo este código está metido en un ciclo while. Esto quiere decir que va a estar constantemente ciclando cada uno de los puntos que hay bueno, cada uno va a estar a la velocidad a la que lleguen los datos, va a estar ciclándolos, que en el caso del Arduino sería 9600 vadios o por ahí. Bueno, iniciamos de la manera muy sencilla de que decimos que por el puerto 5 llega nuestra señal de voltaje, que la podemos ver en esta parte de aquí, que está puesta aquí, que de hecho ya lo había corrido antes y por eso aparecen datos aquí. Esto más que nada es solamente como para ver el dato crudo sin la parte de la pendiente, y es aquí en esta parte de aquí donde ya se mete lo de la pendiente, que sería la pendiente calculada y la B. Esta sería la M y esta sería la B. Luego, también como el programa tiene un poco de ruido también al momento de leer los datos, y aunque hayamos metido esa protección de la tierra, sigue habiendo una variación bastante grande de los datos. Entonces, lo que vamos a hacer es de que con este recuadro de aquí que se llama min, le decimos que agarre 100 datos, los promedie y me los manda otra vez. Y ahora sí, en esta parte de aquí tenemos la parte de la temperatura, que sería el valor con todo y decimales de temperatura, y un termómetro que es el que nos va a indicar como tal la temperatura. De esta parte de aquí vamos a agarrar dos derivaciones. Una que es para marcar el punto máximo de la temperatura máxima a la que va a llegar nuestro circuito, que es 90 grados, que es con esto que, bueno, que aunque tú le pongas en el set point que llegue a 100 grados, a los 90 se va a parar. ¿Por qué? Porque pues es para lo que está diseñado el circuito, que trabaje a un máximo de 90 grados, que es el punto de ebullición, casi el punto de ebullición del agua. Bueno, en la parte de arriba, que estamos viendo en esta parte de aquí, nos marca nuestro SP, que es un controlador donde tú le puedes indicar un valor numérico, que va a ser el punto de set point. Después de él sale dos funciones de más y menos, bueno, de menos, que le agregan, que le restan datos a nuestro set point. Por ejemplo, digamos, le ponemos un 10. Bueno, este le resta 2 y este le resta 3. ¿Qué es esto? Esta parte de aquí, ¿cómo funciona? Bueno, esa parte de ahí es el punto de histéresis, que ustedes dirán, bueno, ¿para qué funciona? Más que nada es para evitar que nuestro relevador, al no ser de estado sólido y no estar diseñado para estar funcionando de manera intermitente a altas velocidades, evitar esa fluctuación y que no se dañe tan pronto nuestro relevador. Entonces, lo que dice aquí, que esto ya es un mayor que y un menor que, le da señal a estos que son selectores, que a su vez se comparan con un dato previamente guardado en nuestro ciclo loop, ya que como recordemos, al estarse loopeando todo el rato, pues no guarda datos, a no ser que le metamos esta variante de aquí.
que se va comparando y se va por aquí, se guarda, y ya cuando vuelve a iniciar el loop, otra vez aquí la agarra y se compara otra vez con el siguiente. Bueno, en este es de que si la temperatura es menos a, a 10, en este caso a 9, va a seguir encendido. Va a estar encendido, solamente se va a apagar cuando llegue a 8, que diga. A 8, no sé bien la resta. Solamente se va a apagar a 8 y pues como sabemos la resistencia no es totalmente perfecta, sigue dependiendo calor después de haberla apagado, pues va a seguir calentando hasta llegar a los 10. Y la parte de arriba, con este selector, que de hecho están comparándose el uno el otro, dice que si la temperatura baja a 7, no a 8, que si la temperatura es menor a 7, se va a encender. Y es como lo está comparando con esta parte de aquí. Antes de llegar a esta compuerta NOT, si mal no recuerdo. Déjenme checarlo de manera rápida. Es una... Ah, no. Una compuerta OR. ¿Por qué tiene que llegar a la compuerta OR? Bueno, antes de eso habíamos dicho que que no vamos a permitir que, aunque le pongamos en el set point que llegue a 100, el circuito se tiene que parar sí o sí a los 90 grados. Bueno, con esta parte de aquí le ponemos un mayor o igual a la temperatura que nos está saliendo nuestro min y comparándolo con un valor numérico que sería 90. La salida va hacia una lámpara que se enciende cuando el valor sí es mayor a 90 y al final se va a esta parte de aquí, a nuestra compuerta OR, que pues es la multiplicación de si es falso y si es verdadero, más que nada. Y es lo que nos va a dar la salida acá. O sea, mientras este sea falso y este verdadero, se va a apagar. Y si este es verdadero y este es falso, se va a apagar. Es más que nada la función de cómo funciona todo esto. Y pues sería más que nada toda esa parte. Y ya para terminar, explicaré un poco también el cómo cargar el código a nuestro a nuestro Arduino. Nos vamos a la parte donde dice Tools, en la parte de arriba. Ahora bajamos donde dice Maker Hub. Le ponemos citamos el ratón sobre Links. Ya en Links le damos en Links Firmware Wizard. Le damos clic y se nos debería de abrir una ventana nueva, que sería esta de aquí. Ya no solamente puede ser Arduino, pueden ser otro tipo de placas como Digilent, PJRC o SpecFruit, que de hecho ahí aparece en cada una de las eh, placas de adquisición de datos. Bueno, en nuestro caso vamos a darle aquí en Select Device y vamos a seleccionar en nuestro caso un Arduino 1, que es lo que vieron anteriormente. Le damos Next. Aquí tenemos que seleccionar el COM en el que está, en nuestro caso es el COM 11. Le damos Next. De esta parte aquí no vamos a mover absolutamente nada. Next. Y aquí ya estaría cargándose nuestro eh, código al Arduino, o el labio estaría siendo esclavo al Arduino con nuestro código. Ya una vez esperando a que termine todo esto, vamos a encenderlo y a explicar un poco cómo pausarlo y encenderlo. Es cierto, porque en la parte de aquí se le puso un botón de stop y cuando generas una de esta while, se genera le damos finish, se genera este pequeño botón. Entonces, si da error de cualquier cosa por esta parte de aquí, o el botón, si cualquiera de estas dos condiciones se cumple, pues se va a pausar con este botón. Bueno, ahora sí ya se terminó de cargar y le damos en esta parte de aquí, tanto aquí o aquí. Y tenemos que esperar unos momentillos a que el código se cargue.
Ahí, si habrán escuchado por mi micrófono, se activó el relevador porque le pusimos un set point de 100. Si le ponemos de 22, se debe apagar. Ahí ya lo deben haber escuchado. Y si yo empiezo a darle un poco de calor al termopar, pues van a empezar a ver cómo va subiendo la temperatura poco a poco, gradualmente, en esta parte de aquí. Aunque pues yo le puse el set point de 24 solamente para, eh, pues para que se viera. Ya le dejo dar calor, llegó hasta 27 grados. Y ya para apagar el circuito y para que vean también un poco de cómo funciona el Max, lo paro y este valor lo voy a modificar, no es por efectos prácticos. Y le voy a poner 20. Ahora sí lo corremos. Y si nosotros le ponemos bueno, como la temperatura es mayor a 20 grados, marca el de de Temp Max. Y en teoría debe de haber apagado el relevador. Si nosotros le damos menos set point, pues no va a pasar nada. Sí, es cierto. Vamos a ponerle unos 25 grados. Porque creo que sí va a llegar a 25 grados. Esperamos a que se enfríe. Todavía como es un valor más arriba de 25, por eso no salta, pero pues le pusimos un set point de 11. Entonces ya con una vez que baje a los 25 grados debería de... Bueno, ya bajó de 24, como pueden ver ya se desactivó lo de Temp Max. Y pues ya se activó el relevador. Y pues eso sería todo por esta parte de aquí. Espero que les sirva, den like, comenten y suscríbanse.